Hoy quiero contarles una historia que muchos creen conocer, pero que, cuando terminemos, verán con ojos completamente distintos. Es la historia de un niño que lo perdió todo en un solo día, que creció en la pobreza y el olvido, y que, contra toda lógica, fue alcanzado por una gracia tan extraordinaria que cambió su destino para siempre. Es la historia oculta de Mefiboset. Viajemos al pasado, a un Israel herido por la guerra, alrededor del año 1010 a.C. Las noticias llegaban tarde y, a menudo, llegaban mal. En un palacio real, un niño de 5 años jugaba sin sospechar que ese sería el día que le arrancaría su mundo de las manos. Se llamaba Mefiboset, nieto del rey Saúl e hijo del príncipe Jonatán, el mejor amigo de David. Tenía lo que cualquier niño podría desear: casa, comida, abrigo y, sobre todo, un padre que lo amaba. Pero la vida golpea donde más duele. Llegó la noticia de Gilboa: los filisteos habían derrotado a Israel, Saúl estaba muerto, Jonatán también. En los palacios, cuando cae una dinastía, se corre por la vida. La nodriza de Mefiboset lo tomó en brazos y huyó. En la prisa, tropezó. El niño cayó y se lesionó los pies de tal manera que quedó cojo para siempre. 2S44. En un solo día, Mefiboset perdió a su abuelo, a su padre, su hogar, su posición, su futuro y su andar. A veces, incluso los intentos de salvar terminan hiriendo, y sin embargo, en los planes de Dios, hasta las tragedias pueden esconder propósitos que no vemos. Así comenzó su exilio en Lodebar, lugar sin pasto, tierra estéril, un nombre que parecía ponerle título a su vida. Creció pobre, oculto, con miedo. Sabía que era descendiente de Saúl y de Jonatán, pero también que los nuevos reyes acostumbraban a eliminar a la casa anterior. Mefiboset vivía con la convicción de ser enemigo de David. Lo que no sabía era que David y su padre habían hecho un pacto de misericordia que atravesaría los años. En esta historia aparece Siba, siervo de la casa de Saúl. Muchos lo olvidan, pero su papel fue crucial. Siba decidió quedarse con el niño en Lodebar. Tenía 15 hijos y 20 siervos, podía haberse asegurado un futuro en la nueva corte, pero eligió el camino difícil: cuidar al príncipe caído, conseguirle pan, protegerlo, mantener viva su identidad contándole quién fue su abuelo y, sobre todo, quién fue su padre. Esa lealtad, rara en tiempos donde todos cambian de bando, sostuvo a Mefiboset cuando nada más lo hacía. Y, aún así, Siba también era astuto, conocía la política, tenía oídos en palacio, y sospechaba que un día David preguntaría por los descendientes de Saúl. En Jerusalén, David no encontraba paz. El eco de su promesa a Jonatán lo perseguía: no apartarás tu misericordia de mi casa. 1S20. Un día, preguntó en voz alta: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? 2S91. Trajeron a Siba. Y Siba dijo: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. David preguntó: ¿dónde está? En casa de Maquir, en Lodebar. El rey no dudó, envió a buscarlo. Imaginen a Mefiboset cuando vio entrar a los hombres del rey en ese lugar olvidado. Toda su vida había temido ese momento. Subió al carro no como quien va a una fiesta, sino como quien va a su sentencia. El camino a Jerusalén fue largo, cada kilómetro parecía acercarlo a su fin. Recordó historias de su padre, del pastor que venció a Goliat, del rey que unificó Israel. Y, sin embargo, estaba seguro: un descendiente de Saúl solo podía esperar muerte. Al llegar al palacio, lo llevaron ante el trono. Mefiboset se postró. No dijo: soy hijo de Jonatán, dijo: heme aquí, tu siervo. David pronunció 3 frases que desarmaron su miedo: no tengas temor, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, te restituiré las tierras de Saúl, y comerás siempre a mi mesa. 2S9. En lugar de juicio, gracia. En lugar de venganza, restauración. Mefiboset, roto por años de humillación, respondió: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No sabía aún que la gracia es capaz de cambiar primero el nombre que nos damos a nosotros mismos. David llamó a Siba y le encargó trabajar las tierras en favor de Mefiboset con sus hijos y siervos. De pronto, el exiliado pobre tenía economía y seguridad. Pero lo más alto no fueron las tierras, sino la mesa. Comer a la mesa del rey no era un gesto, era adopción. Allí se conversaba el destino del reino, allí comían los hijos. Y en esa mesa, algo hermoso: los pies lisiados de Mefiboset quedaban ocultos.
La gracia no niega nuestras limitaciones, las cubre y nos sienta en lugares que nuestras fuerzas jamás alcanzarían. Desde ese día, Mefiboset vivió en Jerusalén y comió siempre a la mesa del rey. Su identidad dejó de definirse por lo que le faltaba y comenzó a definirse por quien lo invitó. Pasaron los años. Llegó la crisis más dolorosa de David, la rebelión de Absalón. El rey tuvo que huir de Jerusalén. En el camino, apareció Siba con provisiones generosas. David, exhausto, preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? La respuesta de Siba fue un dardo, se quedó en Jerusalén, dice, hoy me devolverán el reino de mi padre, punto. En medio del dolor de ser traicionado por su propio hijo, David creyó la versión de Siba y le entregó a él todas las propiedades de Mefiboset, 2:16. A veces, hasta los justos toman malas decisiones cuando la tormenta enreda la vista. ¿Qué había pasado en realidad? Mefiboset, cojo, dependía de otros para moverse. Había pedido a Siba que le ensillara un asno para ir con el rey, Siba lo abandonó y, aprovechando la confusión, lo calumnió. Durante el exilio de David, Mefiboset no se arregló la barba ni sus ropas, estaba de luto por su rey. Eso no hace quien ansía el trono, eso hace quien ama. Cuando Absalón fue derrotado y David volvió en paz, Mefiboset salió a recibirlo. Era la primera vez que se veían desde la calumnia. David preguntó, ¿por qué no fuiste conmigo? Mefiboset respondió la verdad con humildad, mi siervo me engañó, tú me pusiste entre los que comen a tu mesa, haz lo que te parezca. No reclamó derechos. No exigió venganza. Reconoció que todo lo que tenía era gracia, 2:19. David, entre el deber político y la reparación moral, dictó una solución salomónica. Tú y Siba repartíos las tierras. Y Mefiboset, revelando el fruto de haber sido amado, dijo, que las tome todas, me basta con que mi señor el rey haya vuelto en paz. Alguien que ha probado la mesa rara vez pelea por migajas. Esa respuesta mostró dos cosas. Primero, que Mefiboset había sido transformado, ya no era el niño aterrado ni el hombre que se llamaba perro muerto, era alguien que valoraba la relación por encima de la posesión. Segundo, que la gracia que recibió lo capacitó para responder con gracia en la injusticia. Siba manipuló, Mefiboset eligió perdonar. David falló en el juicio, Mefiboset eligió honrar. La grandeza no proviene de evitar el dolor, sino de lo que el dolor produce cuando está tomado de la mano de la gracia. La vida de Mefiboset es un espejo donde vemos 5 lecciones que no caducan. Primera, la gracia no nace del mérito del receptor, sino de la fidelidad del dador. David no lo salvó porque convenía, lo salvó por amor a Jonatán y por un pacto. Así opera Dios con nosotros, nos alcanza por los méritos de otro. Segunda, la respuesta adecuada a la gracia no es el derecho, sino la gratitud. Cuando David creyó la calumnia y lo despojó, Mefiboset no se amargó, esperó, confió, y cuando habló, habló con respeto. Tercera, la verdadera riqueza no son tierras, sino mesa. No es lo que tengo, sino con quien me siento. Preferir la presencia del rey a la posesión del campo es señal de corazón sanado. Cuarta, la gracia cubre limitaciones. Mefiboset siguió cojo, pero no definido por su cojera. Sus pies debajo de la mesa son una imagen perfecta de lo que Dios hace, no niega el pasado, pero nos viste de dignidad. Quinta, la crisis revela el carácter. Siba mostró astucia sin lealtad. Mefiboset, lealtad sin rencor. David, aún equivocado, supo corregir sin romper del todo. En todos, la luz de la verdad terminó imponiéndose. Si hoy te sientes en Lodebar, creyendo que estás lejos, olvidado, o que tu historia se rompió para siempre, escucha, hay un rey que pregunta por ti, no para destruirte, sino para hacer misericordia. Él no te busca para recordarte lo que perdiste, sino para restaurarte lo que el miedo te arrebató. Su invitación no es a mendigar en el patio, sino a sentarte a su mesa. Allí, lo que te avergüenza queda cubierto, allí, aquello que otros usaron para etiquetarte pierde poder, allí, descubres que tu valor no se mide por tu andar, sino por quien te llama por tu nombre. Quizá, como Mefiboset, te has llamado a ti mismo perro muerto. La gracia te da un nombre nuevo. Quizá temes que el rey te haya estado buscando para ajusticiarte, en realidad, te busca para adoptarte. Quizá te han calumniado como Siba, el rey volverá y la verdad saldrá a la luz. Y, cuando llegue ese día, sabrás decir, que se lo queden todo,
me basta con que el rey esté en paz y yo a su mesa. Porque, al final, esta no es solo la historia de un príncipe cojo rescatado del olvido, es la historia de todos los que, marcados por pérdidas, por culpas o por heridas, escuchan su nombre en boca del rey y descubren que la gracia es más fuerte que la caída. Lo de Bar no fue el final de Mefiboset, fue el escenario donde la misericordia lo encontró. Y esa misma misericordia puede encontrarte hoy, allí donde estás. Si alguna vez te preguntaste si hay lugar para ti en la casa del rey, esta historia responde, sí, y tu silla ya está servida. Cuando te sientes, tus pies no serán el titular, la alianza lo será. Y cada comida te recordará que no estás allí por lo que hiciste, sino por lo que él prometió. Esa es la mesa donde la vergüenza pierde voz, donde el pasado se cubre, donde el futuro se vuelve posible. La mesa donde un fugitivo se convierte en hijo. Que la gracia que alcanzó a Mefiboset alcance también tus pasos. Que el rey que lo llamó por su nombre te llame hoy por el tuyo. Y que, al oírlo, dejes atrás lo de Bar y vengas a casa. Allí entenderás que el mayor milagro no fue la devolución de tierras, sino la restauración del lugar, comer siempre a la mesa del rey. Ahí está el corazón de esta historia. Ahí está, también, el comienzo del tuyo.